internet tigo uksana yanapt'apampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanapt'apampiwa akawo kichawi uñañist'ayani. Arturo Murillo se declara no culpable en su audiencia en Estados Unidos. Para el 18 de enero de 2022 está prevista la lectura de la sentencia. Campesinos acusan a Huarachi de prorrogarse en la COP, de pactar con Áñez y de pedir la renuncia de Morales. Migración activa alerta migratoria para exsecretarios municipales. Hay una lista de 43 presuntos sospechosos del caso ítems fantasma. Padres denuncian cobros de sedes por desinfección de ambientes. Sedes estaría cobrando por desinfección de unidades educativas en Oruro. ABC identifica 18 sectores de riesgo en carreteras en el país. Dan a conocer el plan lluvias 2021-2022 mismo que tendrá una inversión de 325 millones. Una lluvia torrencial anega calles de Tiquipaya, pero el río Taquiña está en su nivel. Maikutim peruntas niyan ihila kuyakana ka wasitot kutanip takaluana humanikam pijika itasiru kamari kama maikutim peka wakichawa kalahatinyani kuriham jete unigar saria sera kankaha marikanakana takpa chukiyati unikam pixarantasina. El 20 de marzo del 2013 Ukampiwa usunakaja kaurakpachar ukanwalta unikam chikanchera kayuka makipara hayaka variante Omicron sutiniwa uinstawaya katakiha tercera dosis de COVID-19 ukakia askichis payukamat jamaya akakoyawi tokunuñanchachis pasino akamata yate unikaja uskaraki. Una tercera dosis sería suficiente para neutralizar a la variante Omicron del coronavirus, según Pfizer y BioNTech. Así lo han comprobado, dicen, tras una prueba de laboratorio. El análisis ha demostrado que los anticuerpos neutralizantes aumentan hasta en 25 veces. Kaisa Nueva York, Estados Unidos, Angaha Americana, Jaha Markelpin, Gaham Dabhe Hutiru, Nakatana, Nakataroja Tiata, Irnakin, Nakaha Bakuna, Katokapanya, Pokamakipin Hankachapeuta, Pachamarcachi, Nakaro, Kapahaure, Gambi, Makipapin Kapati. La inmunización a la vuelta de la esquina. La ciudad de Nueva York utiliza todo su arsenal logístico para vacunar contra la COVID-19. Este autobús en constante movimiento ofrece la vacuna de refuerzo o la primera dosis. España, Angaha Americana, Stiegro Nekana, Kuno, Wali, Kunun, Taraki, Wairan, Bichikta, Takas, Dijan Waltauna, Kwachikanchai, Taki Tokina Karnia, Softatunka, Takinagawa, Tandikatasia, Kamahan, Waltauna, Utjarapata. El temporal Barra ha provocado ya intensas nevadas y fuertes rachas de viento en el norte de España, generando acumulaciones de nieve de alrededor de medio metro en algunas regiones. La cota de nieve ha bajado hasta los 500 metros en algunas zonas del norte de la península. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país.
hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto reitera que el pago del bono estudiantil 2021 es de 90 días, es decir, se cancela desde diciembre de este año hasta enero y febrero del 2022. Para tu comodidad, el bono también lo puedes cobrar en las subalcaldías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 14, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según cronograma, y en el Banco Unión en sus horarios de atención. Nosotros tenemos un contrato con el Banco Unión de 3 meses, vale decir diciembre, enero y febrero. También hemos habilitado ya más fiscales para que puedan firmar la autorización correspondiente para la corrección de los nombres, errores ortográficos, apellidos y otros datos. Debes tomar en cuenta que cualquier inconveniente con los datos de los beneficiarios se subsanarán directamente en las subalcaldías mencionadas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enfrentamos la cuarta ola con decisiones oportunas. El Gobierno Nacional destinó una millonaria distribución de medicamentos a gobernaciones y municipios del país. En una histórica medida, insumos médicos, equipos, instrumental, camas, trajes de bioseguridad y productos farmacéuticos fueron distribuidos a todos los centros de salud para la atención gratuita de la población. Estamos saliendo adelante. Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. Para reactivar la economía, le decimos sí a la producción nacional. Los pequeños, medianos y grandes empresarios aumentan sus ganas de producir porque aumentó el crédito Sí Bolivia. El gobierno inyectó millones de bolivianos para incentivar la producción nacional y sustituir las importaciones. Así reactivamos la economía. Así ganamos todos. Nuestro año. El año de todos. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto reitera que el pago del bono estudiantil 2021 es de 90 días, es decir, se cancela desde diciembre de este año hasta enero y febrero del 2022. Para tu comodidad, el bono también lo puedes cobrar en las subalcaldías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 14, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según cronograma, y en el Banco Unión en sus horarios de atención. Nosotros tenemos un contrato con el Banco Unión de 3 meses, vale decir diciembre, enero y febrero. También hemos habilitado ya más fiscales para que puedan firmar la autorización correspondiente para la corrección de los nombres, errores ortográficos, apellidos y otros datos. Debes tomar en cuenta que cualquier inconveniente con los datos de los beneficiarios se subsanarán directamente en las subalcaldías mencionadas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El Gobierno Nacional cuenta con todas y todos para salir adelante. El gobierno del presidente Luis Arce entregará a las personas con discapacidad un paquete alimentario.
Los beneficiarios deben presentar fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del carnet de discapacidad vigente o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera. El tutor de los menores de edad debe llevar fotocopia del certificado de nacimiento del hijo o hija con discapacidad. Este paquete será entregado por única vez. Paquete alimentario. Estamos saliendo adelante. Uniam de Santa Cruz Maricano y en Chas que campisa y el fantasma utjauna capaz para gobierno municipal toquina catorrit hab akinjini ka hamta bjewa informe maiya paz para alcalde municipal uparu kamata takpachikan olta unika mapita kanstes nibat. Como senador voy a traer un informe al municipio de Santa Cruz primero, porque deben estar haciendo actuaciones de investigación. Me imagino que más allá de la investigación de la Fiscalía, están iniciando una auditoría a los últimos 10 años, especialmente de la gestión anterior de recursos humanos especialmente. Altupata Maricán se acabó lo estudiantil Payau y Toquit Janiwas Kinijama y Antigua Nica Junincha Secret Sino Paz para concejal Hayayo Xanquino Plena Akinjineka Campes Canainchapu Campes de Toquit Chispaya Siwa Canas que tiene una capaz para Auquita y Canecaro. Estamos acá en una comisión, el Distrito Municipal número 4, para coadyuvar en el tema de certificaciones, tomando en cuenta de que ha habido algunos cruces en el sistema de los nombres y apellidos de los diferentes alumnos, ¿no? En los diferentes distritos también. Por eso vamos a nosotros coadyuvar. Acapaz payeteu y toquit alcaldesa coba berinjire Altupata Maricana has kinijama wa hutir una kalu kampe han kachatane kapayau pokaw ina kaha yata kina kalu kampe sau kita ikana kalu yana unika kumariki pult etarax sino kamata pajanenjire. Hemos tenido un desfase en el tema de las listas que se han transferido al Banco Unión. Estas se van a subsanar con una certificación que estamos entregando en todas las subalcaldías. Así que decirles a todos los padres de familia que me están viendo que ustedes pueden acercarse a su subalcaldía y recibir esta certificación. También quiero desmentir algunas versiones por parte de alguna concejal desubicada por ahí de que dice que no hay los recursos. Están garantizados los 86 millones para el bono estudiantil, que van a llegar a beneficiar a 283,000 estudiantes. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Hoy el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro
Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que vivan nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto reitera que el pago del bono estudiantil 2021 es de 90 días, es decir, se cancela desde diciembre de este año hasta enero y febrero del 2022. Para tu comodidad, el bono también lo puedes cobrar en las subalcaldías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 14, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según cronograma, y en el Banco Unión en sus horarios de atención. Nosotros tenemos un contrato con el Banco Unión de 3 meses, vale decir diciembre, enero y febrero. También hemos habilitado ya más fiscales para que puedan firmar la autorización correspondiente para la corrección de los nombres, errores ortográficos, apellidos y otros datos. Debes tomar en cuenta que cualquier inconveniente con los datos de los beneficiarios se subsanarán directamente en las subalcaldías mencionadas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enfrentamos la cuarta ola con decisiones oportunas. El Gobierno Nacional destinó una millonaria distribución de medicamentos a gobernaciones y municipios del país. En una histórica medida, insumos médicos, equipos, instrumental, camas, trajes de bioseguridad y productos farmacéuticos fueron distribuidos a todos los centros de salud para la atención gratuita de la población. Estamos saliendo adelante. Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. Para reactivar la economía, le decimos sí a la producción nacional. Los pequeños, medianos y grandes empresarios aumentan sus ganas de producir porque aumentó el crédito Sí Bolivia. El gobierno inyectó millones de bolivianos para incentivar la producción nacional y sustituir las importaciones. Así reactivamos la economía. Así ganamos todos. Nuestro año. El año de todos. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto reitera que el pago del bono estudiantil 2021 es de 90 días, es decir, se cancela desde diciembre de este año hasta enero y febrero del 2022. Para tu comodidad, el bono también lo puedes cobrar en las subalcaldías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 14, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según cronograma, y en el Banco Unión en sus horarios de atención. Nosotros tenemos un contrato con el Banco Unión de 3 meses, vale decir diciembre, enero y febrero. También hemos habilitado ya más fiscales para que puedan firmar la autorización correspondiente para la corrección de los nombres, errores ortográficos, apellidos y otros datos. Debes tomar en cuenta que cualquier inconveniente con los datos de los beneficiarios se subsanarán directamente en las subalcaldías mencionadas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El Gobierno Nacional cuenta con todas y todos para salir adelante. El gobierno del presidente Luis Arce entregará a las personas con discapacidad un paquete alimentario. Los beneficiarios deben presentar fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del carnet de discapacidad vigente o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera. El tutor de los menores de edad debe llevar fotocopia del certificado de nacimiento del hijo o hija con discapacidad. Este paquete será entregado por única vez. Paquete alimentario. Estamos saliendo adelante. Kaisa enlace token Hispaya siwa tecnología nakawini karihami nakawini kollawi tokina ukamata ka variante Omicron ayukas kiniham katkhayata kayuka marikama nakawini sariatari sino paspa yakinjiri pas kamata yatiareki. Nosotros lo que hacemos en la secuenciación
ya no tomamos en cuenta mucho el grupo etario. Sí podemos identificar los espacios en qué departamentos. Por ejemplo, P1 sigue siendo prevaleciente en lo que es Santa Cruz, Pando, Beni. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, que la variante MU, que es una variante de interés, está en Oruro. Maestro que tal tu padre marcano campeón en acá única estaría si jali pachu no carman casino campeón sa jawir nato como la que sumidero su con acá con una ganas que ni jama en acá una taipit pacha como hachira kayu kama tajan volta una cajani utjani pata. El trabajo que estamos realizando en el distrito 5 o 6 son limpieza de sumideros, cunetas y bocas de tormenta por el tema de riesgos y emergencias que tenemos, por la crecida de los ríos. También estamos trabajando, por ejemplo, en el distrito 2, 3, 12 y 8. En acá una que para que la Federación de Juntas Vecinales en Guinea Caru, tu patria marcano ahí para que hubo pas para que en Guinea Caru, que quizá tu patria marcano Guinea Caru, as que ni jame acá una que es ñapa taca toqueta que mata, as que poca una campa que marcana esa jornita aquí. Vemos constantemente el tema del reflujo de las aguas servidas. Lastimosamente el municipio nunca termina de cumplir sus promesas. El municipio ha firmado hace 4 años atrás un convenio con EPSAS, en el que se comprometía a la instalación del alcantarillado fluvial. No lo ha cumplido hasta el momento. Lastimosamente hoy las lluvias van al alcantarillado sanitario, que es de EPSAS. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Hoy el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto reitera que el pago del bono estudiantil 2021 es de 90 días, es decir, se cancela desde diciembre de este año hasta enero y febrero del 2022. Para tu comodidad, el bono también lo puedes cobrar en las subalcaldías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 14, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según cronograma, y en el Banco Unión en sus horarios de atención. Nosotros tenemos un contrato con el Banco Unión de 3 meses, vale decir diciembre, enero y febrero. También hemos habilitado ya más fiscales para que puedan firmar la autorización correspondiente para la corrección de los nombres, errores ortográficos, apellidos y otros datos. Debes tomar en cuenta que cualquier inconveniente con los datos de los beneficiarios se subsanarán directamente en las subalcaldías mencionadas.
EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enfrentamos la cuarta ola con decisiones oportunas. El gobierno nacional destinó una millonaria distribución de medicamentos a gobernaciones y municipios del país. En una histórica medida, insumos médicos, equipos, instrumental, camas, trajes de bioseguridad y productos farmacéuticos fueron distribuidos a todos los centros de salud para la atención gratuita de la población. Estamos saliendo adelante. Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. Para reactivar la economía, le decimos sí a la producción nacional. Los pequeños, medianos y grandes empresarios aumentan sus ganas de producir porque aumentó el crédito Sí Bolivia. El gobierno inyectó millones de bolivianos para incentivar la producción nacional y sustituir las importaciones. Así reactivamos la economía. Así ganamos todos. Nuestro año. El año de todos. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto reitera que el pago del bono estudiantil 2021 es de 90 días, es decir, se cancela desde diciembre de este año hasta enero y febrero del 2022. Para tu comodidad, el bono también lo puedes cobrar en las subalcaldías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 14, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según cronograma, y en el Banco Unión en sus horarios de atención. Nosotros tenemos un contrato con el Banco Unión de 3 meses, vale decir diciembre, enero y febrero. También hemos habilitado ya más fiscales para que puedan firmar la autorización correspondiente para la corrección de los nombres, errores ortográficos, apellidos y otros datos. Debes tomar en cuenta que cualquier inconveniente con los datos de los beneficiarios se subsanarán directamente en las subalcaldías mencionadas. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El gobierno nacional cuenta con todas y todos para salir adelante. El gobierno del presidente Luis Arce entregará a las personas con discapacidad un paquete alimentario. Los beneficiarios deben presentar fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del carnet de discapacidad vigente o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera. El tutor de los menores de edad debe llevar fotocopia del certificado de nacimiento del hijo o hija con discapacidad. Este paquete será entregado por única vez. Paquete alimentario. Estamos saliendo adelante. Maikutin beka wakichawa karetuk te wahanyani kurigamte pakawuni gausa yukon mahama unya kipa uni kampi chika hiswasa hutir wakichawa nukut ay daskani ukampi ya kayati urikamte. Internet tigo uksana yanap tapampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa aka wakichawi unyanyista yawaitana.